Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más potentes y fundamentales sobre la fe. Vamos a ver, basándonos en el texto de Patriarcas y Profetas, cómo fue esa prueba monumental que enfrentó Abraham. Un hombre al que se le pidió, bueno, que lo dejara absolutamente todo por una promesa. Así que, sin más, empecemos. Y bueno, para empezar, miren esta frase. Salió sin saber a dónde iba. Es que esto de verdad lo resume todo. Pensemos por un segundo en la magnitud de esa decisión, ¿no? Dejar atrás todo lo que uno conoce para irse a un lugar del que no se sabe nada. Esto ya nos pone en situación, nos habla de un misterio y de una confianza que son, bueno, enormes. Ahora, para entender por qué este llamado fue tan importante, tenemos que transportarnos a ese mundo. Al mundo en el que vivía Abraham. ¿Cómo era? Bueno, después de lo de la Torre de Babel, el texto nos cuenta que la idolatría se había extendido por casi todas partes. Era la norma. La gente, en general, se estaba olvidando del Dios verdadero. Y ojo, no era un problema de allá afuera, no. Estaba pasando en su propia casa. La fuente nos dice que hasta la familia de su padre, que alguna vez había conocido al Dios verdadero, estaba, digamos, dejándose llevar por las costumbres de la época. Para que nos demos una idea de hasta qué punto había llegado la cosa. Pero en medio de todo eso, aparece Abraham. Y él era diferente. En medio de toda esa, digamos, decadencia espiritual, él se mantuvo firme, fiel, incorrupto, adorando al único Dios. Y fue precisamente por esa fidelidad tan particular que fue elegido ¿para qué? Para ser el que guardara y transmitiera esa ley a las generaciones que vendrían. Y es justo ahí, en ese preciso momento, que llega el llamado, la orden divina que no solo iba a cambiar la vida de Abraham para siempre, sino que iba a cambiar el curso de la historia. Nada menos. Escuchen bien cómo fue este mandato. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre. O sea, no es una invitación, es una orden directa y tajante. Deja tu tierra, deja a tu gente, deja tu casa, todo, absolutamente todo lo que le daba seguridad e identidad. ¿Y para ir a dónde? A la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo cuál era en ese momento. Este cuadro lo deja clarísimo. A ver, de un lado, ¿qué dejó atrás? Su tierra, su hogar, su familia, sus parientes, la riqueza, la seguridad, todo lo concreto, lo que se puede tocar. Y del otro lado, ¿qué le esperaba? Un lugar desconocido, un viaje entre extraños y una promesa divina. O sea, lo intangible. El contraste es brutal, ¿no? Y nos ayuda a medir el tamaño de su obediencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede mover a alguien a hacer algo así? La respuesta que nos dan las Escrituras es una sola palabra: fe. Y la definición que se nos da es clave para entender todo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No era una esperanza vaga, no. Era una certeza, una convicción profunda sobre algo que todavía no existía para sus ojos. De ahí partía todo. Bueno, pues Abraham obedece. Empaca todo y llega a Canaán, la tierra prometida. Cualquiera diría, listo, final feliz, llegaron. Pero no. La realidad es que esto era solo el comienzo. Se venía una nueva serie de pruebas. Y se encuentra con una contradicción muy grande. Por un lado, la tierra era una maravilla, un lugar fértil, lleno de arroyos, de viñedos, de higueras, una belleza. Pero había una sombra muy oscura sobre ese lugar. Estaba habitada por pueblos que adoraban ídolos y que, peor aún, practicaban sacrificios humanos en sus altares. O sea, la tierra prometida no era un paraíso vacío que lo estaba esperando, para nada. Entonces, ¿qué hace Abraham al llegar a un lugar así? Aquí vemos un patrón muy claro en su comportamiento. Primero, recibe la promesa divina. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hace después? Lo primero es construir un altar a Jehová. Luego sigue su camino, como un peregrino, y más adelante vuelve a construir otro altar, invocando el nombre de Dios. O sea, en medio de un ambiente hostil, su primera reacción es siempre la adoración. Es como si estuviera marcando el territorio para su fe. Y justo cuando parece que las cosas se están asentando, ¡pum!, llega otra prueba. Pero esta vez viene de la naturaleza. Los cielos se cierran, no llueve, los pastos se secan y una hambruna terrible amenaza con acabar con todo el campamento. Esto lo pone contra las cuerdas y lo obliga a tomar una decisión que lo va a llevar a su prueba más difícil hasta ese momento. Para sobrevivir a la hambruna, Abraham decide buscar refugio temporal en Egipto. No vuelve a su tierra, a Ur, sino que va a Egipto. Pero este desvío, que parecía una solución práctica, se va a convertir en el escenario de su prueba más íntima, una prueba moral y espiritual muy profunda.
Y aquí la historia nos pone frente a una pregunta un poco incómoda, ¿verdad? A ver, si Abraham era un hombre de tanta fe, el amigo de Dios, ¿por qué recurrió al engaño? Esto es súper interesante porque nos muestra que la historia no nos está pintando un héroe sin defectos, nos muestra a un ser humano con sus flaquezas. Su plan nace del miedo, pura y simplemente del miedo. Él pensó, a ver, los egipcios van a ver lo hermosa que es mi esposa Sara, y para quedarse con ella me van a matar a mí. Así que se le ocurre una idea, decir que es su hermana. Que, a ver, era una media verdad, porque sí eran medio hermanos, pero la parte clave, que era su esposa, la ocultó, y eso, claro, era un engaño. Y fíjense cómo se desarrolla todo. Primero, el faraón se entera de la belleza de Sara, y claro, la lleva a su palacio. Después, Dios interviene y manda plagas sobre la familia del faraón. Ahí es cuando la verdad sale a la luz. El faraón, indignadísimo, llama a Abraham y lo confronta. Y al final lo reprende duramente, pero lo deja irse, a salvo con todo lo que tenía. Es que su plan, su astucia humana, solo generó una crisis que únicamente Dios pudo resolver. Entonces uno se pregunta, ¿para qué todo esto? ¿Cuál era el sentido de una prueba tan dura y de este error tan evidente de Abraham? Bueno, el texto nos dice que no se trataba de un castigo, era una lección. Una lección que se aprende en lo que se llama el crisol. Para los que no saben, un crisol es ese recipiente que se usa para derretir metales a fuego altísimo y así separar las impurezas. La idea es esa, que las pruebas difíciles son como ese fuego, un método que usa Dios para purificar el carácter, para quemar toda la escoria, la desconfianza, el miedo, y dejar solo el oro puro, la fe verdadera. O sea, todo este lío en Egipto estaba diseñado para enseñarle algo, para refinarlo. Entonces, ¿cuáles fueron exactamente esas lecciones? Bueno, aquí están bien claritas. Primero, aprender a someterse a un camino que no entendía del todo. Segundo, a tener paciencia cuando las cosas se ponen difíciles. Tercero, a mantener la fe incluso cuando todo parece ir en contra de las promesas. Y la más importante de todas, a depender solamente de Dios para su protección, y no de sus propios trucos o de su astucia. Y fíjense qué curioso, porque al final, este error terminó teniendo una consecuencia positiva a largo plazo. La noticia de lo que pasó en Egipto corrió como la pólvora. Se supo que el Dios de Abraham lo protegía, que meterse con él era peligroso. La reprimenda que recibió el faraón se convirtió en una especie de escudo para Abraham en el futuro, cuando tratara con otros pueblos. Y cerramos con esta pregunta que viene directo de la fuente y que la verdad nos interpela a todos. Conecta ese viaje tan antiguo de Abraham con un desafío que sigue siendo universal y muy personal. Después de ver todo lo que pasó, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares tan pronto lo llame la providencia? Una reflexión potente sobre qué significa realmente la fe, la obediencia y el sacrificio.